Y estamos en el bloque de reforma laboral, Ramón, porque como venimos abordando, el ajuste a los trabajadores, a los oprimidos en general, se refleja en la suba de las tarifas, en que se precarizan las condiciones laborales, que bueno, el transporte casi es impagable, principalmente en las grandes ciudades donde los trabajadores tienen que tomar una, dos, tres veces. Eh, Como decíamos, esto implica una gran parte del salario, los alimentos que están carísimos, la dificultad del acceso a la vivienda. Hay una cantidad de problemas que están atravesando, pero hay una preocupación muy grande de la clase obrera en general y los trabajadores. Por un lado están los despidos, que es una parte importante, y se ve, bueno, la situación del Banco Nación, la lucha de aerolíneas, los trabajadores de la salud que están atravesando luchas muy importantes en la defensa de los hospitales. Ahora ven o llegan noticias de que la burocracia sindical se reúne con el gobierno para acordar la reforma laboral. Te queríamos pedir que expliques de qué se trata esta reforma laboral y que hay cosas que son aplicables, otras no, digamos, por dónde anda el debate, porque hay preocupación de la clase obrera cuando le dicen, porque digo, las indemnizaciones, hay otros países en los que hace mucho tiempo que te despiden sin ninguna razón, Por que supuesto. no te jubilas nunca, digamos, las condiciones laborales a las que quieren llevar a la clase obrera y los trabajadores en Argentina ya han pasado en otros países. Ujú. Sí, es importante que el gobierno, cuando lanzó su primera versión de la ley de bases y largó un mega decreto, concentró ahí varios aspectos de la reforma laboral. Una parte de ese mega decreto quedó paralizado en la justicia. No sé, recordemos que el 27 de diciembre la CGT organizó una movilización a tribunales para impugnar los aspectos de la reforma laboral. Muchos de esos aspectos quedaron frenados porque los frenó la justicia. Entonces, muchos de estos aspectos de la reforma laboral fueron incluidos en la ley bases. Algunos se negociaron, se modificaron en la lucha parlamentaria. Entonces vamos a ver qué es lo que quedó de la reforma laboral. Porque la burguesía, como decís vos, aspira a imponer las condiciones de precarización laboral que existen en todo el continente. Hay que provocar un retroceso, arrancarle todos los derechos a los trabajadores. Lógicamente, siempre hay los trabajadores que están en planta, que están efectivos, es más difícil arrancarles sus derechos porque ya tienen un derecho adquirido por los años que han transcurrido en el trabajo en determinadas condiciones de contrato laboral. Entonces, sí, porque acá están trabajando a futuro, es decir, bueno, ¿cómo vamos a ir liquidando una cantidad de derechos? Un derecho es el contrato a prueba. Esto no es en general para todo, no es aplicable a toda la industria, a todos los trabajadores, pero hay algunos sectores que tienen alta rotación. Entonces, llevar el periodo de prueba a 6 meses o a 9 meses o a 12 meses, esto significa, ¿Actualmente a cuánto tiempo es? bueno, era a 3 y a 6 meses, depende del tamaño de la empresa. Ahora se estiró 3 meses más y hasta 12 meses si la empresa es más pequeña. Entonces, ¿esto qué facilita a las empresas que tienen una alta rotación de personal? Saber que ahora pueden tenerlos más tiempo trabajando sin tener que pagar una indemnización. Es decir, ¿Y eso qué implica? Que el que entra nuevamente, bueno, menos derecho a las vacaciones, la antigüedad en el salario, además de que no tenés estabilidad laboral, no vas adquiriendo derechos que te garantizan la cantidad de años. esto significa que antes, suponete que el periodo de prueba era de 3 meses, vos te quedabas 4 meses, ya eso te daba derecho a cobrar el equivalente a un año de antigüedad, de indemnización por antigüedad, y un proporcional por vacaciones, por aguinaldo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacen ellos con esta reforma es estirar este periodo de prueba para que puedan despedirte sin pagarte ningún tipo de indemnización. Eh, Ahora esto no es aplicable, pero es un paso adelante que dan para instalar este periodo de prueba. Otro aspecto es el de la indemnización. Quieren emular
un sistema parecido al del gremio de la construcción. Y quieren hacer un fondo donde los empresarios depositen todos los meses un 8,33% sobre la masa salarial y que el trabajador cuando lo despiden o se retira, se lleva ese fondo que se autopaga la indemnización. Las grandes empresas dicen, no, yo no, ¿por qué voy a congelar, voy a encarecer un 8% mi masa salarial todos los meses para dárselo a un fondo fiduciario, para dárselo a una financiera, para que maneje estos fondos? Para eso me lo quedo yo lo manejo, me hago una reserva y si tengo que despedir, pago lo que tengo que pagar. Esto no es aplicable a toda la industria, entonces tenemos que ver exactamente a qué gremios, a qué sectores, a qué trabajadores afecta este problema de la indemnización como plantea la reforma. Lógicamente, en la mira de los empresarios, en la mira del gobierno, está eliminar totalmente la indemnización. Este es un primer paso, empezar de esta forma. Hay países donde no existe la indemnización, directamente te despiden, cobras tu último salario con los proporcionales que correspondan de vacaciones en el año y se terminó. No hay indemnización. Entonces, nosotros tenemos que estudiar. ¿A cambio de que la burocracia sindical acuerda esta reforma? No, en general la burocracia ha dicho, por lo menos de palabra, que rechaza esta reforma. Esto encontraron un camino para negociar con la burocracia que dice, el sistema indemnizatorio se tiene que ajustar en cada gremio, tiene que ser incluido dentro del convenio colectivo. No es abarcativo para todos los trabajadores, tiene que ser negociado dentro del convenio colectivo si en tal gremio se va a aplicar este régimen de indemnización. Por eso es limitado, por eso tenemos que ver cómo se expresa en cada gremio y cómo lo tratan de introducir en algunos gremios. Por eso, esta es la particularidad que tiene esta ley, que nosotros tenemos que ver cómo se va a aplicar concretamente. La burocracia consiguió esto, de que no se puede hacer sin el acuerdo de ellos. Porque ahí entra la negociación. Claro, porque ahí puede ser que inclusive sea una empresa financiera vinculada a la burocracia que le diga, bueno, ustedes van a recibir una parte si aceptan este mecanismo. Ramón, porque digo, la propia contradicción de algunos sectores sindicales es que obviamente al debilitar o ir contra derechos de los trabajadores también debilita la organización sindical. Por supuesto, porque en general la política, el objetivo de las reformas que se plantearon en diciembre era ir un ataque profundo, a cuestionar a los sindicatos, terminar con las cuotas sindicales, terminar con la afiliación, terminar con que todos los trabajadores comprendidos bajo un convenio, llevarlo casi al convenio por empresa. ¿Es Argentina el país con mayor sindicalización? Es uno de los países con mayor grado de sindicalización. De América Latina, digo. Sí, de América Latina seguro. Entonces, la burguesía quiere romper esto. Entonces, utiliza varias vías. Otra vía es esta reforma con el nombre de democratizar los sindicatos, acortar los mandatos, que no sean obligatorias las cuotas, que es una disolución de los sindicatos. Los trabajadores son los únicos que pueden resolver cuál es el estatuto, cuál es la duración de los mandatos, cómo se seleccionan los dirigentes. Es como si a los trabajadores nos pusiéramos a opinar cómo se tienen que organizar los empresarios o cómo se tiene que organizar el Congreso. Es un problema de ellos, de sus instituciones. Los trabajadores vamos a resolver y vamos a recuperar los sindicatos cuando estén dadas las condiciones para recuperarla y vamos a fijar cuáles son los estatutos, cuáles son los dirigentes. Esto no son los legisladores, no es la patronal la que tiene que decir cómo se tienen que organizar los trabajadores, porque lógicamente ellos no quieren ningún tipo de organización. Entonces, volviendo al tema de la reforma laboral, por ejemplo, hay un punto que se reglamentó que sí es importante, que dice que en caso de bloqueos de una planta, de una fábrica, el despido puede estar justificado. Entonces, ¿qué dice? O sea, frente a una medida de fuerza. Claro. ¿Qué dice Daer? Ah, no, pero esto puede ser arbitrario.
Entonces vamos a formar una comisión tripartita, un árbitro que decida si hay bloqueo o no hay bloqueo. Quiere decir que si dictamina que hay bloqueo, es correcto el despido de los trabajadores que participan del bloqueo. Nosotros rechazamos completamente. Es una entregada de la burocracia de la CGT que dice, si dice que hay bloqueo, aceptamos que el despido está justificado. Nosotros decimos, apoyamos las medidas de bloqueo. Si los trabajadores deciden que hay que bloquear, defendemos esa medida de los trabajadores. Esto es lo que ha entregado la burocracia. Y dice, no, pero casi que logramos un acuerdo, vamos a formar una comisión. Entonces, ellos, ¿qué están queriendo lograr a partir de dar algún apoyo a la reglamentación de la reforma laboral? Que el gobierno les ceda fondos para las obras sociales que ellos están interesados, para los tratamientos de alta complejidad médica, que es también una forma de que el gobierno les tiene que remunerar, entregar fondos a las obras sociales. Ellos están preocupados por su caja, no están preocupados por la salud. Entonces, tenemos que ver qué aspectos de la reforma laboral están apoyando. Y digamos, la reforma laboral hay que rechazarla de conjunto. Rechazamos que la burocracia empiece a negociar esto sí, esto no, esto, digamos, no está, porque hay un sector que dice no estamos en contra de la reforma laboral, pero no todo, ¿no? Claro, acá rechazamos completamente la reforma laboral, porque en nombre de la modernidad, de los nuevos métodos, las nuevas tecnologías, quieren hacer pasar y dice hay que modernizar. No, en realidad las patronales quieren imponer un sistema de hace 150 años, quieren que el trabajador prácticamente sea un esclavo sin derechos. Este es el objetivo, esta es la ambición que tienen las patronales, las grandes patronales, esto es lo que quisieran imponer. Ramón, y para finalizar, ¿cuál es la política sindical del POR frente a esta situación? La primera cuestión es que nosotros rechazamos toda reforma impulsada por la burguesía, por el gobierno, por el Fondo Monetario, porque siempre es contra los trabajadores. Esto sabemos de movida. Hasta la más mínima reforma es colocar una semilla para después pegar un golpe más profundo. No aceptamos ningún tipo de reforma. La segunda cuestión es que sobre este tema que hablábamos de la democracia sindical, es que los trabajadores tienen que recuperar sus métodos, su asamblea, la elección de sus delegados. Si los delegados no respetan el mandato, cambiar los delegados que respondan a la lucha, a la organización y a la necesidad de los trabajadores. Fortalecer las comisiones internas. Nosotros vamos a recuperar los sindicatos para que estén al servicio de la clase obrera con estos métodos, no con una ley del Congreso, con los métodos propios de la clase obrera, como ocurrió siempre. Así como la clase obrera construyó los sindicatos, también va a encontrar las formas para poder recuperarlos de manos de los malos dirigentes, de los burócratas. Este es el camino, esta es la política nuestra. Y hay un tercer elemento, es que nosotros no entendemos, en la época del imperialismo es muy difícil tener una posición neutra, no hacer política. La clase obrera tiene que tener su política. El sindicato nuclea a todos los trabajadores de cualquier condición, de cualquier idea religiosa, política, a todos los trabajadores. Pero nosotros luchamos para que los sindicatos estén orientados por la política de la clase obrera. Quiere decir, hay un antagonismo irreconciliable con la burguesía. No hay nada que podamos conciliar con el gobierno, con las patronales. Tenemos que luchar por nuestro propio poder. Nosotros tenemos que, así como somos los que producimos la riqueza de nuestro país, tenemos que ser los que dirijamos el país. Tenemos que llegar al poder. Esto quiere decir que nosotros no tenemos nada que conciliar. No hay nada que dialogar. Dice, no, es una gran conquista el diálogo con el gobierno, hemos conquistado el diálogo con Franco. ¿Qué vamos a dialogar con un gobierno que está en guerra contra los trabajadores? No hay nada que dialogar. Esto tiene que ser absolutamente claro. No hay ningún espacio, no hay nada intermedio, no hay ninguna posibilidad en que estas contradicciones que existen entre el gobierno y los trabajadores se puedan conciliar. O triunfan ellos y nos imponen todas las reformas y todos los ajustes, o triunfan los trabajadores y ordenan la sociedad sobre otras bases. Esta es la política sindical del POR. Bien, y para
aquellos compañeros militantes que deben estar preocupados sobre cómo intervenir, decimos también, por supuesto, la importancia de la unidad de la clase obrera, que eso no, digamos, en el sentido de porque hay, al militante, al que está tratando de organizarse, al que le cuesta un montón, dice, bueno, si tengo que sacar esta burocracia sindical, mejor me hago un sindicato paralelo o una organización paralela, porque se dan estos debates de unificación, de rupturas. En estos debates, bueno, se rompió la CTA, se rompió la CGT, hemos pasado en la historia de la clase obrera, digamos, distintas rupturas y tendríamos que casi, digamos, casi no, sino pujar por la unidad de toda la clase obrera en una sola central sindical y los oprimidos en general, y bueno, y luchar para expulsar esas burocracias y no crear sindicatos paralelos. Exacto. Esto es fundamental. Es necesario la más amplia unidad. El sindicato en sí mismo es un organismo de frente único, porque tienen que convivir absolutamente todas las tendencias de todo tipo en su seno. Es un frente único en sí mismo. Entonces, nosotros de lo que se trata no es de formar varios sindicatos. Este es el drama que tenemos en algunos gremios, que tenemos multitud de sindicatos. Entonces, se pierde su poder. Tienen que tomar nota los militantes, porque los trabajadores quieren la unidad, no quieren la división. Exactamente. Nosotros necesitamos sindicatos únicos, fuertes, lo mismo que la CGT, una única CGT centralizada, y que esta tarea es duro, es lento, pero es la tarea de los trabajadores. Tenemos que recuperarla para nosotros, para nuestra perspectiva, para nuestra política, para defender nuestros intereses que son contrarios al de los capitalistas. No le hagamos el favor a la burocracia, entonces, basta de sindicatos paralelos, luchemos, molestemos ahí donde están ellos. Y llamamos a afiliar, porque también este proceso de esta bronca contra la burocracia se traduce a veces en los sindicatos en un proceso de desafiliación, de darle la espalda, y en realidad nosotros necesitamos fortalecer los sindicatos para poder combatir, porque a veces también la burocracia, mejor que se desafíe, que queden pocos afiliados, así mejor lo controlamos mejor, las elecciones, los procesos los podemos manipular mejor. Nosotros queremos la más amplia participación, la participación total de los trabajadores en la vida del sindicato y en sus decisiones. Esta es la clave para recuperar a los sindicatos y a la CGT. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ramón, por bloque. Gracias por la explicación sobre la reforma laboral. Es muy compleja, tiene muchos capítulos, pero Ramón ha dado lo esencial y bueno, seguimos organizando. Muchas gracias. Muchas gracias.